Muy buenos días, estimados médicos. Como siempre, reciban un cordial saludo de parte de su equipo docente paramédicos en servicio social. Soy el doctor Bernardo Mesa, el cirujano general del equipo. En esta oportunidad escogí hablarles de un tema que es relativamente frecuente y creo que es correcto que ustedes conozcan las bases. Tengo aquí conmigo al doctor Roberto Esquivel, cirujano general, probablemente la mayoría de ustedes lo conoce. Él ha estado trabajando con un grupo transdisciplinario que incluye diferentes servicios, diferentes especialidades, entre las que tenemos endocrinología, cirugía general, patología, radiología. Diferentes patologías endocrinas lo han estado tratando ellos en el Hospital Escuela, donde tiene este servicio por los pasados 5 años aproximadamente. Quiero formularle algunas preguntas al doctor Esquivel, que él me va a contestar en forma bien resumida, por supuesto, por razones de tiempo. Se trata del cáncer de tiroides. Lo fundamental, focalizado de cáncer de tiroides, que por supuesto cuando hablamos de cáncer de tiroides iniciamos hablando de nódulos tiroideos, porque la gran mayoría de los cánceres, casi todos, son nódulos tiroideos. Aunque ojo con esto, no todos los nódulos tiroideos son cánceres, ¿verdad? Solo un 5% aproximadamente de los nódulos tiroideos van a resultar ser malignidades. En primer lugar, quiero preguntarle al doctor Esquivel, en forma resumida, ¿cuál es la epidemiología del cáncer de tiroides aquí en Honduras? Muchas gracias, doctor Mesa. El cáncer de tiroides ha tenido un incremento notable en el diagnóstico en todo el mundo en los últimos 15 años más o menos, y esto está dado más que todo por la disponibilidad del acceso a ultrasonido por parte de la población. Y los médicos frecuentemente también indicamos ultrasonidos del cuello de manera rutinaria en algunas ocasiones, lo cual ha ocasionado un problema de exceso de tratamiento muy frecuentemente. Para nosotros, a nosotros nos toca realmente atender únicamente los casos que llegan a ser quirúrgicos. Entonces, cuando me pregunta cuál es la epidemiología del cáncer de tiroides en el Hospital Escuela, lo que yo opero en el Hospital Escuela es prácticamente cáncer en un 98% de los casos. En el año más o menos estamos haciendo como unas 120 tiroidectomías en el Hospital Escuela por cáncer de tiroides. Claro, hay otros lugares donde también se opera, como por ejemplo el Seguro Social, el Hospital General San Felipe, que también tiene cirujanos oncólogos. Entonces, en resumen, estamos viendo un aumento de la incidencia de cáncer tiroideo, pero es debido a que se están identificando más tempranamente, aún sin dar síntomas, por ultrasonidos realizados muy frecuentemente por otras razones. Es decir, es el hallazgo incidental de cáncer tiroideo, casi siempre cánceres que son muy pequeños, menores de 1 centímetro, lo que hace que el diagnóstico sea más frecuente en la actualidad. Doctor Esquivel, me gustaría que igualmente, ¿verdad?, en forma focalizada, nos explique la clínica, signología y sintomatología, mediante la cual nosotros podemos sospechar en un paciente X que tenemos que descartar o confirmar un diagnóstico de cáncer de tiroides. ¿Qué signos, qué síntomas, qué clínica? Bueno, en la mayor parte de los casos no hay ningún síntoma. Como les estaba comentando previamente, el ultrasonido realizado por molestias frecuentemente otorrinolaringológicas, como por ejemplo una persona padece de carraspera o alergias o un dolor frecuentemente de origen muscular en el cuello o reflujo, se hace un ultrasonido y el hallazgo incidental es un nódulo tiroideo que pudiera representar un cáncer, pero ese cáncer no dio ningún síntoma en esa persona, sino que es meramente un hallazgo incidental. Eso es lo más frecuente que nosotros vemos. Ahora, hay algunos datos en la clínica que nos deben hacer sospechar que hay un cáncer de tiroides en los casos en los cuales tenemos, por ejemplo, personas que se presentan con un nódulo tiroideo palpable
o con adenopatías en el cuello, hay que sospechar que podría haber un cáncer tiroideo, o disfonía persistente, ¿verdad? Es decir, no es la persona que dice, me despierto en la mañana y estoy ronco, pero en el transcurso del día me pongo bien. Eso es algo otorrinolaringológico no causado por un cáncer tiroideo. Pero sí, por ejemplo, en el caso de personas que vienen con una historia de que desde hace un mes o 3 semanas están disfónicas, persistentemente, hay que sospechar alguna neoplasia, no necesariamente tiroidea, puede ser también un cáncer de laringe o un nódulo tiroideo no oncológico también, ¿no? Perdón, un nódulo laringio no oncológico también. Sin embargo, si me pregunta cuáles son los síntomas que deberíamos nosotros buscar en una persona, es básicamente disfonía, tal vez, disfagia podría dar, hemoptisis o, por ejemplo, un nódulo palpable, tanto en la tiroides como una adenopatía palpable, podrían ser indicativos de que puede haber un cáncer tiroideo. Aunque, reitero, usualmente el cáncer de tiroides no da ningún síntoma. Es decir, la mayor parte de personas que nosotros vemos no son ni hipertiroideos, ni hipotiroideos tampoco, ni tienen síntoma alguno asociado al cáncer. Porque usualmente este es un cáncer que afortunadamente no representa una amenaza para la vida, usualmente. Por último, quiero preguntarle al doctor Esquivel, ¿en qué momento vamos a hacer nosotros la referencia y a dónde? Por supuesto, yo entiendo, si ustedes están en un hospital, ¿no? ya hay un sistema preestablecido de referencia, tiene que ir con el internista, etcétera. Pero si ustedes están asignados a una clínica en un lugar apartado, ¿en qué momento ustedes deben de decir, no, este paciente lo estoy refiriendo? ¿A quién hay que referirlo? Y en el caso de que ustedes decidan referirlo al hospital escuela, ¿a quién? ¿A quién se debe de hacer la referencia? Bien, hay que recordar que más del 90% de los nódulos tiroideos identificados en un ultrasonido resultan ser benignos, y que es lo que había comentado previamente usted. Es importante recordarlo, es decir, 9 de cada 10 veces los nódulos de la tiroides van a ser algo benigno, no van a necesitar tratamiento quirúrgico. De hecho, los nódulos benignos que necesitan tratamiento quirúrgico de entrada son los que miden más de 4 centímetros de entrada. Ahora, el asunto es definir si el nódulo que tenemos enfrente, cuando vemos un ultrasonido o un paciente, es benigno o maligno. Y para saber eso, para conocer esto, nosotros nos basamos primero en el tamaño del nódulo y en segundo lugar en las características ultrasonográficas. Entonces, para definir a quién mandar a un seguimiento ulterior, usualmente es bueno que el médico que va a hacer la referencia revise estos protocolos de los cuales nosotros estamos haciendo referencia. Por ejemplo, la guía de la Asociación Americana de Tiroides, que la última revisión la hizo en el año 2015, todavía es vigente, todavía ellos tardan como 5 o 6 años para hacer una nueva revisión. Entonces, cuando tienen un nódulo tiroideo, si tienen duda, realmente la persona que tiene mayor, podríamos decir, autoridad para definir si se debe dar seguimiento y qué tipo de seguimiento darle a un nódulo tiroideo, es el endocrinólogo o endocrinóloga. Usualmente en el hospital escuela lo que nosotros hacemos es que estos pacientes son referidos a la consulta externa de endocrinología, donde el grupo de endocrinología define si ese paciente necesita un seguimiento ulterior y cada cuánto tiempo. Para darles una idea, por ejemplo, una situación frecuente es que una mujer joven, casi siempre es así, aparece con un ultrasonido que dice que tiene nódulos menores de 5 milímetros y que son quísticos, es decir, quistes coloideos. Eso usualmente no necesita ningún seguimiento. Y cuando mucho, si fuera necesario, uno puede pedirle seguimiento de ultrasonido a los 2 años. Es decir, no tiene que estarse dándole seguimiento frecuente. Sin embargo, tenemos otro escenario. Pongamos una persona que tiene un nódulo de 1.5 centímetros, que el ultrasonografista dice que tiene
alta sospecha de malignidad, porque, por ejemplo, el nódulo es más alto que ancho, por ejemplo, o el nódulo es hipoecoico, es decir, que es más oscuro que el resto de la tiroides en el ultrasonido, o que, por ejemplo, que tiene márgenes irregulares, o para el caso que tenga microcalcificaciones. Todos esos datos sugieren malignidad en un nódulo tiroideo. Entonces, una persona que tenga un nódulo de 1 centímetro o de 1.5 centímetros con estas características debe ir a una biopsia aspirativa con aguja fina. Y eso lo hace el radiólogo con guía de ultrasonido. En la actualidad, para fines de calidad de manejo de una persona, las biopsias aspirativas de la tiroides deben hacerse con guía de ultrasonido. Nosotros en nuestra clínica del grupo transdisciplinario de manejo de enfermedades endocrinas, virtualmente a todos los nódulos tiroideos que ameriten biopsia, no todos ameritan biopsia, pero a los que ameritan biopsia debe ser con una guía de ultrasonido. Entonces, regresando a la pregunta que usted me formulaba al inicio, bueno, ¿cuándo decido remitir una persona para continuar la investigación de una patología nodular tiroidea y a dónde la voy a referir? En general, si tienen nódulos en la tiroides, la persona que debería emitir una opinión más calificada es el endocrinólogo, ¿verdad? Entonces, estos pacientes se envían a la consulta externa de endocrinología, donde estos especialistas evalúan si amerita seguimiento posterior o no el nódulo tiroideo. Y cuando ameritan biopsia aspirativa, que hay algunos criterios, como les estaba mencionando, por ejemplo, la Asociación Americana de Tiroides no recomienda biopsias aspirativas en nódulos menores de 1 centímetro, por ejemplo, para evitar el sobretratamiento de los nódulos tiroideos. Esto, claro, deja un margen ahí de personas que tienen cáncer tiroideo, pero que todavía es menor de 1 centímetro. La intención de la guía es evitar los efectos de la tiroidectomía en algunas personas en las cuales el cáncer es probable que no les iba a causar ningún problema en su vida. Hay que recordar que la sobrevida del cáncer tiroideo a 20 años es más del 90%. Entonces, no quisiéramos nosotros que alguien fuese sometido a una tiroidectomía por una neoplasia que no iba a causar ningún problema en su vida, pero que el mero efecto de la tiroidectomía sí podría tener un desenlace que no sería muy adecuado, como por ejemplo lesión del nervio laringio recurrente o por ejemplo hipoparatiroidismo permanente. En la actualidad, en el mundo, se recomienda que la tiroidectomía mejor sea realizada por cirujanos que tengan lo que se llama alto volumen. El alto volumen de cirugía tiroidea es mejor, podríamos decir que el alto volumen se define cuando un cirujano hace más de 100 tiroidectomías al año. Las personas que hacen menos de 100 tiroidectomías al año tienen mayor riesgo de tener complicaciones los pacientes. Entonces, qué mal escenario es encontrar una persona, un paciente o una paciente, esto es más frecuente en mujeres, casi siempre jóvenes, que tenía un tumor tiroideo, un cáncer tiroideo, papilar, que es el más frecuente, menor de 1 centímetro, que fue sometido a una tiroidectomía y que resultó con una lesión de un nervio laringio recurrente o que resultó con hipoparatiroidismo permanente. Y resulta que ese cáncer menor de 1 centímetro no iba a afectarle su vida para nada, es decir, no iba a causarle la muerte y no iba a causar ninguna secuela grave. Entonces, tratando de evitar esto, existe un movimiento mundial para reducir la cantidad de personas que son sometidas a tiroidectomía de manera innecesaria. Y eso es, si tiene un nódulo que parece ser, aun cuando parezca ser un cáncer, pero es menor de 1 centímetro, mejor refiéralo a una clínica donde se le dé el seguimiento apropiado. Y si necesita una intervención quirúrgica, que sea realizada por un cirujano que tenga mayor volumen, para que la persona, el paciente o la paciente tenga menos riesgo de tener complicaciones por la tiroidectomía. Bien, muchachos, solo me resta agradecer al doctor Roberto Esquivel
Déjenme decirles que nos ha hecho un resumen fabuloso, tremendo. Yo les aconsejo, como les dije hace un momento, que pongan mucho cuidado, que lo memoricen, porque esto es como un capítulo, todo un capítulo de un libro resumido en unos cuantos minutos, al punto, por una persona que tiene experiencia en eso, ¿verdad? Entonces, muchachos, por ahora eso es todo. Hasta la próxima.